¿Qué tal, Magallaneros? El Magallanes vuelve a unirnos. Bueno, esta vez estamos retomando la sección, ¿qué es, qué fue, qué será de la vida del Magallanero? En este caso, Eduardo Sardiñas, ¿no? Bueno, señor Eduardo, cuéntenos, gracias. Teníamos tiempo, ¿no? Buscando la entrevista, por ahí se dio el contacto por ahí en Instagram, y bueno, se puede dar, ¿no? ¿Cómo está? Cuéntenos. Así es, así es. Muchísimas gracias, José, por la oportunidad, obviamente, de conversar contigo y una vez más llegar a esa gran fanaticada magallanera que todavía estamos celebrando todos los triunfos que se obtuvieron este año, ¿verdad? Exactamente, sí, Sí, hay gente mañaneros que me dicen que, bueno, es un compañero mañanero me dicen, "Oh, no se me pasa esta enfermedad, ¿no? Y está viendo los resúmenes de los juegos, las remontadas, y lo no, hermano, eso no se te va a pasar nunca, ¿no?" sí, Listo. sí, sí. Fue Bueno, muy señor Eduardo, como interesante le esa decía, temporada. sí, sí, una temporada inolvidable, ¿no? Como le comentaba, ¿no? Aquí la sección de idea es que nació de qué es, qué fue, qué será la vida del mañanero Eduardo Sardiña. Entonces, bueno, es comentar en principio, ¿no? ¿Qué está haciendo actualmente Eduardo Sardiña? ¿A qué se dedica, no? Cuéntenos. Sí, obviamente, José, una vez más, gracias por la oportunidad. Eduardo Sardiña en este momento se dedica a su propia empresa. Vivo aquí en los Estados Unidos desde el año 87 aproximadamente. Prácticamente he hecho mi vida en este país, pero las raíces siempre están en Venezuela, ¿verdad? Y distribuida entre Valencia y Maracaibo, que, que es prácticamente mi tierra natal, pues. Pero sí, después que terminé en la temporada en Venezuela, tomé la decisión de partir para acá a este país y aventurar más que todo, ¿no? Y buscar otras fronteras, buscar otros horizontes. Yo todavía estaba muy joven. Hubieron muchos peloteros que todavía me decían, Eduardo, ¿estás seguro? Ve que tú todavía estás joven, tienes solamente 22 años y esto y lo otro, ¿verdad? Pero honestamente, José, en aquel entonces, me dio la preocupación a la hora de mirar futurísticamente, ¿no? Porque el béisbol de aquel entonces, de los años 80, no es parecido al béisbol que hay hoy en día en todos los sentidos de oportunidades de trabajo. Era muchísimo más difícil de conectarse con las organizaciones y esto y lo otro, ¿verdad? Y había en Venezuela, obviamente, la liga de verano y la liga, la invernal, y si no tenías contrato para venir a los Estados Unidos, las opciones eran México, que es una liga muy buena, obviamente, y en Venezuela. Ahí empezó también a nacer la oportunidad de que Italia se abrió. Pero me hice esa gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Eduardo Sardiña? A Dios gracias, vengo de una familia que me dio muy buenos fundamentos de vida, valores, y me enseñó el país donde en realidad me enamoré en el aspecto de su estructura, ¿verdad? Y de que, bueno, la oportunidad está allí si la quieres tomar. Si fue fácil, no, no fue fácil. Fueron un momento bastante duro, te puedes imaginar. Hacer vida fuera del béisbol es bastante difícil, me explico. Y yo, bueno, Dios gracias, vengo de una familia clase media alta en Maracaibo, donde prácticamente me dieron mis padres muy buena educación, colegios privados, uh, católicos, y tuve esa fundación de educación por parte de ellos, ¿verdad? Pero no es lo mismo vivir la vida fuera del béisbol. Y entonces empecé a incursionar, y bueno, imagínate, el primer trabajo aquí en los Estados Unidos fue de chofer. De chofer, donde prácticamente había, o todavía existe una compañía en el aeropuerto de Miami que se llama Super Shuttle, que es un microbús que obviamente entran pasajeros y son tres paradas máximas que vas a hacer. Nunca se me olvida mi primer viaje. Es como el primer turno al bate con el Magallanes, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Resulta que me sale una carrera que es para West Palm Beach, que aproximadamente como una hora más o menos, hora y media, depende del tráfico.
pero yo no conocía honestamente las vías, no sabía para dónde iba. Estamos hablando de los años 89, más o menos, 88, 89, donde no había un GPS, Eso. donde era un librito con un mapa y bueno, y entonces yo me recuerdo que yo arranco por allí con eso, con todos los customers, con los pasajeros, y pasé unas cuantas de las salidas para donde ellos iban, y hasta que uno me tocó en el hombro y me preguntó que si sabía para dónde yo iba. Y le dije, sinceramente estoy perdido. Me recuerdo que me estacioné, hay una estación de gasolina y le dije, bueno, póngate de acuerdo, vean para dónde va y me dice para dónde tengo que coger. Bueno, esa fue mi primera experiencia aquí en los Estados Unidos como trabajo fuera de la pelota. Imagínate. Después de allí, Ujú. hubo una situación que se presentó en el año 94, creo que fue cuando sucedió lo de la huelga de los peloteros en las grandes ligas. Sí, Yo estaba, obviamente, yo vivía ahí en Fort Lauderdale, al norte de Miami, y el señor, o mejor dicho, don Felipe Aló, que trabajaba con los Expos de Montreal en ese entonces, sabía que yo estaba allí y se puso en contacto conmigo y me dijo, mira Eduardo, esto es lo que está pasando, yo sé quién es usted, yo sé lo que usted hizo conmigo en el Magallanes, necesito de su ayuda. Y yo le dije, bueno, Felipe, con muchísimo gusto, pero en forma no estoy. Lo que he estado es jugando softball y bueno, ya usted sabe. Me recuerdo que ese año me invitaron a los campos de entrenamiento y bueno, me pusieron en shape, en forma y hice el equipo. Había muchos peloteros venezolanos, por cierto. Estaba Raúl Pérez Tobar, estaba Ángel García, Clemente Álvarez, estaba también ¿quién eran los otros? Mosquera, David Mosquera también estaba allí. Y el difunto Gustavo Polidor también estuvo allí con nosotros durante esa época. Cuando eso termina, obviamente yo um, sigo con los Expos de Montreal como coach y como scout. Estuve trabajando como coach en la Liga Rookie y hasta la Liga Clase A y AA. Estuve con ellos aproximadamente como 3 o 4 años. Después de allí, tomé la decisión de buscar otros caminos y es cuando entro a la parte de los negocios. Entro a lo que son las ventas directas y estuve trabajando con la compañía de AT&T, donde prácticamente yo estaba vendiendo los servicios de líneas comerciales para las empresas, la pequeña y mediana industria. Un año después de eso, José, abro mi propia empresa, mi propia firma de mercadeo y hago allí un sistema interno donde prácticamente vi una oportunidad muy grande en el sentido de que AT&T en ese entonces ellos querían acaparar más mercado de la parte, lo que se llama el outsourcing. Outsourcing, donde prácticamente no son los empleados los que hacen ese servicio, sino que usan a terceras empresas como la mía en ese entonces. Tuve allí o desarrollé un sistema donde prácticamente yo desarrollaba a todo el personal, le daba la oportunidad de empezar como vendedores, después aprender la parte de liderazgo, supervisor de personal, entrenamiento, manejar equipos, motivar, hacer metas. Después, cuando la persona se sentía capacitada en ese aspecto, ya tenía, que se notaba que ya había conseguido un nivel de madurez, entonces lo traía dentro de mi oficina, dentro de mi empresa, para que aprendiera lo que era la parte operacional, la parte de reclutamiento, los profits and losses, en español creo que se dice las entradas y salidas o los libros de financieros, las inversiones, llamadas de conferencia con los clientes. Tenía esa persona siempre a mi lado para que viera cómo yo lo iba haciendo.
Y en oportunidades yo le daba la oportunidad para que ellos lo hicieran por sí solos y yo solamente lo que estaba es al lado viendo, ¿no? Y con ese desarrollo yo lo que hacía es de que tomaba ese individuo, esa persona, y abría otro mercado y hacía una expansión con un grupo de vendedores. Eso lo hice aproximadamente como por 16 años. En esos 16 años tuve una bendición muy grande. Tuve la oportunidad de entrar aproximadamente a dos estados de aquí en los Estados Unidos, con empresas como UPS, obviamente AT&T, Staples, que es una compañía de office supply, de productos de oficina. También tenía un contrato con la gente de Visa y Mastercard para las máquinas, los puntos de venta, los point of sales, para las transacciones de tarjeta. Y bueno, y esa ha sido mi mundo y prácticamente hice muy buenas relaciones en esa industria donde, a Dios gracias, he tenido un hombre bastante respetado, por decirlo de esa forma. Y hoy por hoy, bueno, tengo mi propia empresa en el aspecto de consulta, donde tengo contratos de empresas grandes y yo lo que hago es de que hago un subcontrato a otras empresas pequeñas para que ellos se encarguen de hacer lo que son las adquisiciones de clientes. Eso es lo que Eduardo Sardiña ha estado haciendo y disfrutando Perfecto. de la vida y obviamente, ¿no? No, excelente. Bueno, Eduardo, comentaste también ahí a Felipe Rojas, lo dirigió en Magallanes, ¿verdad? Tuve la oportunidad de dirigirlo cuando con Magallanes, ¿no? Eso es correcto, sí. Felipe estuvo con nosotros por 2 años aproximadamente. Sí, eso fue una experiencia muy grande para mí, uno de las personas más cabales y de entendimiento del pelotero. Felipe es increíble. Aparte de ser un buen manager, es un buen psicólogo en el sentido de cómo llevar a los peloteros y cómo saber en qué situación se encuentran para, para poder dar el máximo de ellos. Saben, a veces yo me recuerdo que decían, no, tú no vas a tomar infield hoy, tomarte el día libre y solamente vas para el juego. O no vengas a batear hoy, tú estás bien, llega hasta la hora. Ese era Felipe. Él tenía ese don, ¿no? Bueno, fue pelotero, fue un gran pelotero también. Sí. Perfecto. Bueno, hablamos de ese Magallanes de los 80, ¿no? Jugó 5 temporadas con Magallanes, del 85 al 90, ¿no? Le tocó la parte difícil del Magallanes, ¿no? Ese Magallanes que no ganaba, pero ya por lo menos había empezado a clasificar, a meterse en los round robin. Cuéntenos de eso, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Lo que ya más o menos nos comentó, pero ¿por qué tan poco, ¿no? ¿Por qué esa decisión tan rápida de 5 años cuando venía lo bueno del Magallanes, ¿no? Con esa camada como Clemente, Carlos García, toda esa gente que se juntó después, ¿no? Eso es correcto, sí. Yo entro al Magallanes en el año 84 o 84, 85, si no mal recuerdo. Ese fue el año que estuvo Barry Bonds, estuvo allí. Estaba Joe Ursula, Benny De Stefano y mucha gente, la gente de los Piratas de Pittsburgh. El manager, el difunto, que Dios lo tenga en su gloria, Tommy Sand. Y sí, exactamente. Muchos dicen que el año de los 80 es el año oscuro del Magallanes, pero para mí pensar, no lo veo de esa forma. Yo pienso de que los años 80 fue un año de transición para llevar y sacar a los peloteros que salieron en los años 90. Todo lo que conocemos allí, ¿verdad? Clemente Álvarez, Carlos García, William Magallanes, Luis Vázquez, Regeni Conde, Rodolfo Hernández, Gilberto Roca. Bueno, y para ustedes contar, Mora, a mí, muchísimos peloteros que, bueno, que hicieron la historia, pero ellos fueron prácticamente de los años 80, de la mitad de los 80 hacia arriba. Por eso que Sí, era el tiempo de, ¿cómo se diría? En ese harvest, es como de recaudar, ¿verdad? De colectar las cosechas de las semillas que habían en la liga paralela en aquel entonces. Unos prospectos grandísimos. Bueno, sí, correcto, porque fíjese, exacto, ese proceso más o menos de firma de Clemente, de Carlos García, de todos los que mencionó, comienza por ahí 85, 86, 86, 87 y termina a empezar a rendir frutos en la 93, 94, ¿no?
hablamos básicamente 10 años después, ¿no? 7, 8 años después. Eso, Hablando de eso, firmas, eso es Eduardo, correcto. yo en su momento, bueno, lo recuerdo, ¿no? Yo estaba chamo y recuerdo que mi papá me llevaba al estadio y en ese momento que se lo comenté, ¿no? Decía que el bono de firma de Eduardo Sardiña había sido súper alto, ¿no? Para la época con Milwaukee, ¿no? Cuéntenos de esa fase, ¿no? De la firma con los cerveceros, nos comentó también de Willie Puffin y todo ese tema con Magallanes, ¿no? Su llegada a Magallanes. Sí, sí, fue muy interesante si supieras, ¿no? Porque cuando en aquella época yo firmo al profesional en el año 83, ¿ok? En esa época, en los 80, es cuando el pelotero amateur empezó a mirar la oportunidad de firmar al profesional porque el dólar estaba disparado. Me recuerdo que era como a 12 o a 14, algo así, que de 4.30 llegó a 15 bolívares, por decirlo así, ¿verdad? Después del famoso Y en Viernes esa Negro, ¿no? época, en el 83, sí, 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 en ese año, en el 83, en Maracaibo, en el estado Zulia, había ¿cómo te diría? Un grupo de peloteros prospectos que hicimos una marca muy buena. Te voy a mencionar algunos de ellos. Estaba los hermanos Zambrano, Eduardo Zambrano, Roberto Zambrano, Homer Muñoz, Julio Machado, Robinson Garcés, Everton Andrades, San León Padre. ¿Me explico? O sea, y por ahí me voy, ¿verdad? Y esa es una selección en el 83 que fuimos a los nacionales juveniles en Falcón, quedamos campeones. Ese mismo año, en el 83, en el Nacional AA, en aquel entonces cuando se jugaba eso, ¿verdad? En el Nacional AA, el Zulia queda campeón también. Y por primera vez en la historia de la Federación Venezolana de Béisbol Amateur, hacen una selección de puros maracuchos, por decirlo así, ¿verdad? Del equipo fusionado entre la selección juvenil y la selección AA para representar a Venezuela en Ecuador en un suramericano. Bueno, ahí con ese equipo nosotros no perdíamos ni con picardía. Eso fue como decimos, se dice Marca, un trabuco, ¿verdad? En amateur. Allí es cuando a mí me ve un scout de los cerveceros de Milwaukee, que en paz descanse, Julio Blanco Herrera, y él le hace el tryout a mi persona, a Eduardo Zambrano y a Lino Nava, quien es el hermano de Lixon Nava. ¿Ok? Y bueno, de los tres, Eduardo y mi persona era el que se interesó. Quería que firmáramos allí en Ecuador. Yo no lo podía hacer porque tenía solamente 17 años. Me recuerdo que le dije que si él quería firmarme, que bueno, que fuera a Maracaibo y hablara con mi representante. José, te cuento que el teléfono sonó un 24 de diciembre y yo respondo el teléfono y me dice, mira, oye chiquito, este es Julio Blanco, ¿cómo estás? Te vengo a firmar. Y yo, wow, Julio Blanco, ¿cómo va a ser? Entonces le digo yo a mi mamá que estaba ahí al lado, mamá, yo no sé, pero aquí hay un señor que quiere que firme al béisbol profesional. Y bueno, y de allí, cuando eso sucedió, imagínate, una situación que por primera vez que uno vive y en realidad como no era tan, como te era yo, accesible como es hoy en día, por decirlo de esa manera, hubieron personas que me ayudaron, como Luis Aparicio, como César Suárez también, que fueron personas que llamé y hablamos y conversamos y esto y lo otro, y bueno, llegamos a un acuerdo. Estuve con los cerveceros de Milwaukee. Al tercer año que yo estuve en esa organización, yo todavía no había firmado en Venezuela. Venezuela, nadie sabía quién era Eduardo Sardiña a nivel profesional. Sí sabían, obviamente, en Maracaibo sabían la gente de las Águilas del Sur y esto y lo otro. Pero Milwaukee no me había dado el permiso para firmar en Venezuela. Tiempos totalmente diferentes a los que se viven hoy. Resulta ser de que por medio del señor Willie Puffin, que era un scout de Boston,
y trabajaba con Magallanes, era muy afiliado, era muy llegado al Magallanes, le comenta de mi persona. Y ellos lo que y Magallanes lo que hizo fue de que llamaron a la organización para pedir el permiso para que ellos me puedan firmar con el Magallanes. Yo no sabía nada de esto. Ese mismo año, yo quería firmar ¿con quién? Con las Águilas del Zulia, por supuesto, como buen maracucho, ¿verdad? Sí, Y bueno, a eso iba, eso y le iba a decir exacto, cómo llega, sí, ¿no? sí, El Maragucha al Magallanes, ¿no? Siga, siga, siga. exactamente, ¿no? Y entonces el señor Rubén Amaro, que era el manager en esa época, la señora Lilia Machado, los señores Machado, todos empezaron a conversar conmigo, pero allí no hubo tutela por parte del Magallanes porque el Magallanes tenía la autorización directa de aquí en los Estados Unidos. Así es cuando yo llego al Magallanes. Llego al Magallanes y me recuerdo de que el señor difunto, que Dios lo tenga en su santa gloria, el señor Santiago Sánchez, era el presidente del Magallanes y dueño de la radio latina. No sé si todavía existirá esa radio allí en Valencia, pero él era el presidente. Y bueno, hubo una serie de Magallanes con las Águilas en ese entonces y fui a verme con ellos. Y ahí empezó todo prácticamente. Me enviaron para Valencia, llego a Valencia, unas prácticas, estaba con el Chingo Ortega, estaba también el señor Loreto, Gregorio Machado, por mencionar algunos también, estaban allí y entonces me dice, bueno, Sardiña, ¿qué es lo que usted desea o qué es lo que usted está pidiendo? Entonces, me recuerdo que yo le pedí a ellos 80,000 bolívares en aquel entonces, ¿no? Me recuerdo que el señor Santiago Sánchez me miró como 80,000, como diciendo, eso son muchísimos. Y me dieron los 80,000, pero me dieron 40,000 al principio cuando firmara y los otros 40,000 bolívares al final de la temporada. En aquel entonces 40,000 bolívares, me imagino que no sé cuánto representará eso hoy en día ya en Venezuela. O sea, ¿cómo sería una comparación? No sé si sería $100,000, 200,000, no sé. Pero sí, fue el primer bono alto que el Magallanes había dado. Y bueno, y aparte de eso, también consideraron de que el contrato mío, la mensualidad mía, era de 6,000 bolívares mensuales, cuando en aquel entonces eran 3,500, era el salario de un rookie. Entonces me empezaron a 6,000. Por cierto, esos 6,000 bolívares alcanzaban, oíste, se hacían Sí, muchísimas sí, sí, cosas. para la época. Yo recuerdo también que por lo menos el de Juan Francisco Castillo también en su momento, y fue creo que en el 90-91, fueron 200,000 bolívares Eso es una correcto. firma. Francisco, Ajá, después vino Francisco y él ajá, tomó aparentemente, bueno, el bono más alto. sí. Y gracias a Dios, espero que eso haya sido la puerta de abrir oportunidades de bonificaciones para peloteros y prospectos desde ese momento. Bueno, que hoy en día es increíble lo que se está viendo, que Es impresionante, ¿no? es impresionante. Es más, yo he dicho que yo nací en la época equivocada. Sí, mucha gente dice cuánto le pagarían, ¿no? Y ponen ejemplos, ¿no? A peloteros, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, da la firma y también lo que cambió el béisbol antes, porque firmaban y prácticamente debutaban de una vez, ¿no? A los peloteros firman y pasan, casi que ni juegan, o debutan en Grandes Ligas y después que debutan en Venezuela, ¿no? ¿Cómo fue en su caso, no? Firmó y debutó prácticamente de una vez con el Magallanes, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente eso es un béisbol totalmente diferente, ¿no? La forma de la firma, hoy por hoy eso no es lo mismo, ¿no? El proceso, ¿verdad? Hoy hay academias, hoy a los niños prácticamente a los 12, 13 años ya lo están este, cerrando, como dicen, no sé cuál es como la situación, que es algo que en verdad, en mi pensar, pienso que es algo muy devastador, pienso yo, porque no es como agarrar una fruta y no dejarla madurar apropiadamente, ¿verdad? Pero bueno, son épocas, ¿no? Son épocas. En aquel entonces, para poder lograr una firma al profesional o que te miraran, tenías que ser selección. Tenía que ser selección de tu estado
o selección Venezuela o X. De otra forma, ni te miraban. Sí, sí recuerdo esos nacionales que, como con mi papá, cuando fue la firma de Clemente Álvarez, Juan Padilla y Jorge Ramos, sí recuerdo que fuimos, que fue en Cantaure, si mal no recuerdo, y sí, sí recuerdo ese viaje que lo acompañé, fíjese, ¿no? Y era así tal cual. Aquí Ajá. en México también se maneja mucho, que tienes que verte que si has jugado nacionales, tal, tal. Sí, sí, sí siguen manteniendo esa parte para que lo vean. Sí. Pero ahora Y que debe, que, bueno, y que Eduardo, ¿no? debe, Les digo, ¿con quién mantiene contacto esos peloteros de los 80 del Magallanes? no sé, se ve medio oscuro. Se está Sí, bien. sí, sí. Ahí no se Dame preocupe, abrir ahí un poco la editamos. cortina. Listo, listo. Aquí en Minnesota ya son ¿qué? Como las 6 de la tarde y parecían como si fueran las 8. No, perfecto. Sí, con mucha gente, con muchísima gente, José. Nos mantenemos en contacto por medio de WhatsApp, esa red social. Estoy en dos grupos. Uno es el grupo del Magallanes. Ahí hay diversidades de peloteros. Y hay otro grupo que se llama FUDEX, que es la Fundación de Peloteros Profesionales, Ujú. donde, bueno, ahí está desde el señor Ángel Bravo hasta Osvaldo Olivares, Alfredo Torres, bueno, muchísima gente está ahí, Urbano, Heredia, bueno, y discúlpenme lo que no es nombrado, pero somos muchísimos, muchísimos. Y es una cuenta muy, muy activa. Y bonita, ¿no? De ver que todavía hay una manera de mantenernos en contacto y saber de cada uno de nosotros, ¿no? No, qué bueno. Y ese béisbol romántico de los 80, ¿no? Que mucha gente todavía extraña eso, ¿no? El béisbol de los 80, 90, incluso hasta 2000, ¿no? La gente vive con esa añoranza, ¿no? De que se jugaba pelota como tal, ¿no? Y ahí por Sí. la foto que recuerdo que una foto que me envió ahí que la vamos a subir, es en Maracaibo, ¿verdad? Es en el Luis Aparicio. Es en el Luis Foto, una de las Aparicio, que... eso es correcto, sí, 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 No, no. en el Luis Aparicio, exactamente, sí. Sí. Sí, Bueno, y son ese, épocas que obviamente inolvidables, ¿no? Épocas que no volverán, épocas que marcan a una persona. A mí en lo personal me marcaron mucho. Muy agradecido de haber pertenecido a esa gran franquicia como es el Magallanes, que yo honestamente yo no lo sabía porque tú sabes, uno es Águilas del Zulia, es pura Águilas del Zulia, ¿verdad? Y como dicen los maracuchos, que del puente para allá no existe nada. Sí, eso le iba a comentar, ¿no? Porque ese vínculo también, bueno, con el paso de los años, en su momento en el 80, Luis Aparicio dirigió el Magallanes, ¿no? Los cambios, bueno, más recientes, ¿no? Con Jeremy, ahorita también Eduardo Pérez, toda esa parte, ¿no? Los peloteros que han pasado, ¿no? A través de los años, ¿no? Pero sí, Exacto. exacto, que me comenté ese impacto, ¿no? Porque sí, las águilas, el tema del regionalismo y lo que significa las águilas, pero ya Magallanes, ¿no? Donde vaya tiene fanáticos, hasta en el mismo Maracaibo, ¿no? Es increíble, yo lo sabía, lo había escuchado, pero no lo había vivido. Y vivir un Caracas Magallanes, wow. A mí nunca se me olvida en el juego donde Víctor Davalillo dio el hit 1500. Yo estaba en segunda base y dio una línea hacia el right field donde la cogió William Magallanes, me la dio a mí y yo se la entregué a Víctor. Y como son de juego, le digo yo, paisano, se la vendo, la pelota. Sí, 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 recuerdo haber ido a Anécdotas ese que juego. obviamente que son momentos que son cruciales, ¿verdad? O que marcan una época, una historia en el béisbol venezolano, como fue esa, ¿no? La de Victico dando el hit 1500. Perfecto. Eduardo, ¿de dónde viene ese apellido, no? O sea, Sardiña. Sardiña, sí, ese apellido es portugués, viene de Brasil, de mis abuelos. Sí, obviamente es un apellido pesquero, lo que he aprendido, que viene de allá de una isla, Sardinia o algo así es. De ahí es donde nace el apellido Sardiña. Y bueno, es increíble porque no sé si tú supiste o te diste cuenta que hubieron unos peloteros hawaianos con el mismo apellido Sardiña que jugaron en Grandes Ligas con los Cincinnati Reds. Fíjate, Y, no, no. y se Tenía al escribe de Bayani, la tenía mejor al manera. Guayano ubicado con los Mex, pero no eso, lo investigo, no, no, buen dato, gracias. Sí, investigalo para que
Dane Sardiña, creo que se llama, era catcher. Sí, sí, Y se me escribe suena, de me la suena. misma manera, así, NHA. No como obviamente Luis Sardiña, que está con el Magallanes, pero eso sí Sardiña Correcto. con ñ, con la ñ, ¿verdad? Sí. No, no, qué bueno, excelente. Listo. Y bueno, como decía, sé que no fue fácil, pero esa decisión, bueno, antes de tomar esa decisión de retirarse, ¿no? También recuerdo, bueno, ese infield del Magallanes, ¿no? Que siguió con Ángel Escobar, ahí con Dimas Gutiérrez, ¿no? Y yo más o menos tenía pensado que usaba el 18 del 22, pero usaba el 14, ¿no? Que bueno, aquí te Eso, lo recordamos después con Tucupita, con su hijo y con el Tucupita Marcano y el mismo título 14 del Magallanes esa temporada, ¿no? Esta así temporada. es. Así es, así es. Es el lucky number, el número de suerte, el 14, sí, exactamente. Sí, un infielder muy bueno, obviamente. Dimas Gutiérrez, tercera base, tremendas manos, tremendo defensor de la tercera base, un brazo increíble, tremendo pelotero, unos reflejos increíbles. Estaba también, bueno, como tú mencionas, Ángel Escobar, todo segunda base, estaba Pedro José Chávez, estaba allí también, estaba Drubal Estrada, también estaba como parte del infielder, y bueno, y entonces la receptoría estaba Clemente Álvarez junto con Gilberto Roca y Alfredo Torres, esos eran de los criollos pues que estábamos allí en la parte de los infielders. Después llegó a Rodolfo Hernández, Poppy, que por cierto él está aquí en Minnesota. Tuve estado compartiendo con él en los últimos años, ya que él fue el asistente de coach de bateo de los Twins, de los Mellizos de Minnesota aquí por muchos años, casi 12 años. Hemos estado en contacto. Pero sí, ese era el infield del Magallanes en aquella época. ¿Qué siente que le faltó a ese Magallanes, Eduardo? ¿Perdón? Para trascender, ¿qué siente que le faltó a ese Magallanes para trascender como hizo después ya en los años 90? Bueno, yo pienso de que los otros equipos ya venían con unos peloteros criollos desarrollados. Estamos hablando de la Guerrilla, la Guaira. Ese era un equipo que estaba, bueno, imagínate, Café Martínez, Osvaldo Guillén, Polidor, Salazar, Luis Salazar, Argenis Salazar, Pedrique, me explico, Monasterio, Raúl Pérez Tobar. O sea que era un equipo bastante fuerte, bastante balanceado, ya tenían experiencia los peloteros criollos, porque a esa época ya los peloteros criollos eran los que iban a empezar a dar la pauta, por decirlo así. Habían uno importado, pero no era como en los años 70, ¿verdad? Que era de la otra manera, más importados que criollos. Pero en los 80, el que tuviese un núcleo de peloteros criollos formado, desarrollado en el sentido de AAA, Grandes Ligas, obviamente iban a ser muchos. Y el Caracas también tenían muchos muy buenos peloteros. Tenían a Carlos Hernández como receptor, tenían a Jesús Alfaro, Omar Vizquel, Ega Cáceres, me explico, o sea, Andrés Galarraga, Antonio Armas, Urbano Lugo, Heredia, me explico. Entonces, cuando yo pienso de que el Magallanes en ese año estaba en la transición de desarrollar a los peloteros que anteriormente hemos mencionado, ¿verdad? Que fueron los que cogieron a la nave turca y la pusieron rumbo norte en los 90, pues. Por eso es que cuando yo escucho que los años oscuros fueron los de los 80, yo no creo en eso, es al contrario. Yo pienso que antes de que haya una victoria tiene que haber una derrota, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un proceso. Y ese fue el año de proceso, un año de transición, en mi opinión personal y humildemente. Perfecto. Bueno, Eduardo, continuamos, ¿no? El tema, bueno, hablamos de los 80, ¿no? Y el tema, y a partir de ahí, ¿te volviste magallanero o sigue ese corazón dividido entre las Águilas del Zulia o los Navegantes del Magallanes? ¿Cómo fue la historia? Muy buena pregunta. No, no, no. Obviamente Magallanero en el sentido de que Magallanes fue la organización que me dio la oportunidad. Mucho que agradecerle a la fanaticada, a esa organización, las amistades que hice, de la forma como me trataron en Valencia. Inolvidable, en verdad que parte de mi corazón está allí. Obviamente, como buen regionalista, creo yo, por decirlo de esa manera, las águilas forman parte también de mi gentilicio, ¿verdad?
Y obviamente este año estaba ligando por esos dos equipos, Águilas del Zulia y Magallanes, por los dos. Mucha gente que crecieron conmigo, pues imagínate, Lison Nava, Wilson Álvarez, Berto Andrades, Alexander Delgado, que fueron personas que prácticamente de la misma época mía, pues, ¿verdad? Y entonces, pero mi corazón es magallanero, obviamente, ¿no? En ese aspecto. Qué bueno. Le tocó jugar juego de la chinita. ¿Tuvo la oportunidad? Sí, hubo una oportunidad de jugar allá en el juego de la Chinita, que yo no sé por qué, pero ese juego de la Chinita se caracteriza por el sol radiante maravino. Pero es una tremenda festividad, obviamente, en Maracaibo, y en el estado Zulia en general, ¿verdad? Le rendirle honor a su patrona. Y la Chinita, el juego ese de la Chinita, imagínate, es algo que es como de la idiosincrasia del maracucho, donde se iban de parranda y amanecían en la basílica y de la basílica se iban para el estadio a seguir festejando. No, no tienen miedo. Yo no creo que yo pueda hacer eso hoy por hoy. A las 8 de la noche ya yo estoy durmiendo ya. Mire, Eduardo, ¿y cómo fue ese recibimiento cuando fue con Magallanes al Zulia, ¿no? Pues todos los amigos, ¿no? Toda la gente que lo vio crecer jugando allá en Nacional y todo el tema, y después verlo uniformado con el Magallanes y no con las Águilas del Zulia, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, Cuéntenos. no, fue muy bueno, obviamente, porque mi firma fue muy publicada también en Maracaibo por medio del periódico El Panorama. Habían obviamente muchos de los periodistas que me seguían a mí desde que estaba en las pequeñas ligas, siempre hacían muy buenas reseñas y hablaban Magallanes del Zulia y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, pero no, fue aceptado muy bien. Entre mis amistades, no sabía, pero había unos cuantos magallaneros también que ni lo sabían. Sacaron la gorra al Magallanes cuando firmé yo el Magallanes, ¿no? Y entonces, no, en verdad que fue algo muy, muy bonito, en verdad. No Y hubo ningún vino, tipo de recelo ni nada. qué bueno. Jugó esa parte del proceso de pequeñas ligas, esa que va a William Sport, casi que Sí, Mara y todo, con toda esa parte. O sea, ahí se formó. eso es correcto, eso es correcto. En el año, bueno, ya la cédula va a rodar, como dicen, ¿verdad? En el año 1977 hubo un latinoamericano en Maracaibo, donde, por cierto, fíjate, te voy a mostrar algo. Esta es la gorra de Venezuela en el infantil. ¿Dónde está la cámara? Aquí está la cámara. Ahí, mero. Ahí está, Ahí. ¿verdad? Para que tú veas. En el año 77, latinoamericano infantil, yo fui el pitcher estelar de la selección de Venezuela. Yo era lanzador. Y me recuerdo que Radio Caracas Televisión transmitió esos juegos con Miguel Todé. Eso es un evento grandísimo. Imagínate, nosotros de 12 años, niñitos, y jugando en televisión, en Radio Caracas, bueno, eso fue algo increíble. Quedamos campeones invictos y tuvimos la oportunidad de representar a Latinoamérica en el Mundial de Williamsport, Pensilvania, en el año 77. Una experiencia, José, súper inolvidable, honestamente. A mi edad, niño, imagínate, ellos pusieron tremendo show en el sentido de la organización de las pequeñas ligas, donde después que terminó el campeonato, nos llevaron a la Casa Blanca. Fuimos a visitar a Jimmy Carter, que era el presidente, ahí hicieron un picnic a todos los niños de todos los países. Fuimos a dos juegos de grandes ligas. Fuimos a un juego en Baltimore, donde estaban los Orioles de Baltimore contra Seattle, los Marineros de Seattle. Y después fuimos a otro juego en el Yankee Stadium, imagínate tú. En el año 1977, cuando estaban aquellas estrellas como Thurman Munson era el catcher, estaba Pineda, creo que era la tercera base, estaba William Randolph, estaba Reggie Jackson, Mickey River. Bueno, imagínate, tuvimos la oportunidad de estar en el Yankee Stadium observando un juego de los Yankees y ese año ellos fueron campeones mundiales. Pero sí, otra bendición que el béisbol me dio y que Dios me dio la oportunidad de vivir todas esas experiencias. Pues.
No, nada más y nada menos. Yo recuerdo que incluso también en los 90 después pasaban hasta las eliminatorias. En Maracaibo las transmitía RCTV y después el equipo que representara a Venezuela y en Williamsport pasaban eso. Sí, yo recuerdo los del 94 que ganaron también y impresionante, ¿no? Con ese lanzador que creo, Hidalgo, apellido Hidalgo, creo que José Hidalgo, algo así. Era Hidalgo, ¿ah? ese muchacho, sí, sí, impresionante. Sí, Hidalgo. Y No, creo que en esa selección estaba Ali Castillo también. vi por ahí, espero que más adelante, no sé si está Ali, también por ahí Marcel Prado, creo sí, sí hay varios ahí que están en las que ganaron después en el 2000, que está Ajá. comiquísimo el video ¿no? del man, el que le dice, se la pega por la cabeza y lo matáis mejor, ¿no? Le dice, ¿no? Típico de eso. Hey, dale por la cabeza. Sí, sí. ¿Cómo te Y, va a que, batear? Ese no te va a batear a vos a mí. y el que viene Dale atrás por la cabeza. Y si es lo más matáis, malo. mejor. Son cosas de nosotros, ¿no? Yo creo que eso lo transmitió Sí, incluso sí. hasta Meridiano Bueno, o Venevisión en vivo, ¿no? esa es la psicología que nos enseñaron a nosotros. Me recuerdo, fíjate José, que me recuerdo de esa situación, ¿verdad? Y la gente de ESPN no sabían qué decir, no sabían Ah, cómo traducir el mensaje. ahora es el Chaser, me acuerdo que era el comentarista y no decía cómo transmitir eso, cómo traducirlo. Correcto. ¿Y cómo fue esa transición, Eduardo, de pitcher a infield, ¿no? Para la firma. ¿Te vieron te trajeron como pitcher o independientemente como infield? No, como infielder. A mí, yo en el año, en ese año, en el 83, la Asociación de Venezuela Amateur, ¿verdad? De Béisbol Amateur de Venezuela, ellos me pusieron encaminado para empezar a prepararme para hacer la tercera base de Venezuela. Había una persona que se llama José Piobán. José Piobán era la tercera regular del equipo nacional de Venezuela cuando iban a los mundiales amateur en Cuba, en China y esto y lo otro. Entonces, esa era la proyección que había. Estaba en tercera base. En el suramericano de Ecuador, yo quedo campeón jonronero. Yo di 4 jonrones en esa serie que eran como, creo, como 4, 5, 6 juegos, algo así. Y allí fue cuando obviamente me vio el scout de Milwaukee y me ofreció el contrato. Eso, así fue que pasó. Pero todavía, yo siempre, fíjate una cosa que hasta, por decirlo de esa manera, hasta el sol de hoy yo a veces me pongo a pensar, conchale, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese pichado? Yo hubiese lanzado. Y me recuerdo que yo a veces me ponía en el bullpen ahí en Valencia y yo le Ujú. decía, mira Gregorio, mírame, Gregorio. Y me decía Gregorio, no me maracucho, quédate tranquilo. Ay, ay, ay. No, qué bueno. ¿Y cómo que Gregorio Machado, por cierto, sí, tengo sí, mucho contacto con el diario. Siempre estamos conversando y esto y lo otro por medio de WhatsApp. qué bueno, qué bueno. Sí, ahí vi que lanzó la bola, también la primera pelota del torneo, ¿no? El primer juego del Magallanes en casa, también estuvo también, me parece que en el round robin o en la final, tomándose fotos y qué bueno, ¿no? Una Sí, una institución. Yo le digo leyenda, obvia. don Gregorio Machado, yo le digo, si hay dos dones en Magallanes, don Gregorio Machado, y en mi partido que don Alfredo Guadarrama, ¿no? Esos son Ajá, que eso es comentarlo. correcto, eso es así, sí, sí. No, perfecto, buenísimo. Claro, y después de esa parte ya con los expos, ¿volviste a tener contacto con el béisbol? O sea, como técnico, ya Sí, preferiste dedicarte a tu parte de negocio. bueno, no, ya obviamente tomé la decisión de manejar mi empresa y estar en la parte empresarial, pero siempre mantenía, hasta el sol de hoy, mantengo contacto con peloteros, con coaches, me explico, ha habido oportunidades donde he ayudado a muchachos para los colegios, en los college, que me han llamado y yo obviamente me han enviado su currículum, me ha enviado su video y esto y lo otro y lo he ayudado. En un pasado lo hacía más a menudo, ya hoy por hoy un poco más distanciado de eso, pero hubo un momento donde prácticamente estaba trabajando directamente con el scout internacional de los Expo que se llama Fred Ferreira, que estaba ahí en Pompano Beach, donde él tenía una academia de béisbol. Y ahí firmaban muchos peloteros para ir al colegio, firmaban al profesional y bueno, y habían personas que me enviaban mensajes y videos y esto y lo otro y entonces se firmaban de esa manera. Por cierto, hay una anécdota, en Fort Lauderdale se jugaba la serie mundial
de béisbol de pequeñas ligas de la categoría juvenil, que son de la edad de 16, 17 y 18 años. Y Venezuela fue, obviamente, iba a esos campeonatos. Allí había un muchacho, se llama Danny Bravo, shortstop. Entonces estaba conversando con él una vez y le dije, ay, que y te han ofrecido contratos. Hay muchos que me están hablando, pero nada se da y bueno, ya yo estoy listo para firmar. Y le digo yo, ok, ven, mañana a las 9 de la mañana voy a pasar por aquí. Y así fue. Llamé a Fede Ferreira y a Randy Kears, que eran los que estaban encargados de los expos en esa zona. Le hicieron un tryout y lo firmaron. A Danny Bravo lo Sí, firmaron sí, allí. sí, Uh lo -huh. ubico, lo ubico, lo ubico. ¿Qué eh, tiempo tienes ya en Minnesota viviendo? en Minnesota ya voy para 15 años. Tengo ya 15 años aquí en Minnesota. Mi esposa es de aquí, de este estado. Y bueno, es totalmente diferente. Ahorita en un invierno que, como digo, esto es para loco. Yo soy el único maracucho que puede estar aquí, creo que soy yo. Sí, el invierno es bastante fuerte, pero es un estado muy bonito. En los últimos años ha habido mucha controversia en muchos aspectos políticos. Ujú. Como todo, yo pienso que ese es un tema a nivel mundial, ¿verdad? Muchas cosas que están pasando, que están sucediendo y que están impactando de una manera u otra a los países. Pero cuando yo llegué aquí a este estado, hace una vez más a residenciarme, hace como 15 años, era un estado muy tranquilo, un estado muy conservador, demasiado conservador, totalmente diferente de decir como una Florida o un California, un Texas, totalmente diferente. Esas son personas más campestres, si lo puedo calificar de alguna manera, ¿verdad? Este, un estado de muchos lagos, por cierto, le dicen que es el estado de los 10.000 lagos. Aquí hay lagos por todos lados. Hola, Sí, y eso es lo que hacemos aquí en el verano, lo que hacemos es salimos a pescar. qué Y bueno. pescamos en el invierno también, lo que hacen es pesca de hielo. Se hace un huequito y por ahí uno Por ahí pone y se vamos. pone a pescar, para que tú veas. ¿Y eres de ir a los juegos de los Twins? ¿Vas a los juegos de los mellizos? Sí, como no, por supuesto. Voy muy a menudo. Me encanta, me gusta ir para allá. Es una distracción muy bonita para los que vivimos aquí, porque obviamente termina el invierno y lo que estamos es loco por salir a coger sol. Aunque sea el equipo sea malo, pero queremos ir al estadio a comer un hot dog y tomar una cervecita o qué sé yo. No, y también hay muchas amistades que me han llamado y me dicen, mira Eduardo, te voy a dejar unos tickets. Bueno, muchos peloteros. Por cierto, esta gorra me la regaló Douglas Odor, que está con Cleveland en la tercera base. Y entonces él estuvo aquí las últimas veces, siempre que viene me dice, Eri, ¿cuántas entradas necesitas? Y así. Entonces, pero, pero sí, Qué el bueno, bueno. béisbol es una cosa, aunque te digo que el béisbol no es el mismo, obviamente, no es totalmente diferente. Sí, es lo que te comentaba antes, ¿no? Mucha gente, exacto, se quedó en ese tema, ¿no? La gente que dice la vieja escuela, la nueva escuela, ¿no? Sabermetría y todo el tema, ¿no? Y bueno, incluso yo creo que también es por el mismo dinero, ¿no? Que firman los peloteros y que le pagan a los peloteros actualmente. Y incluso yo comentaba con un amigo y me decía, ahorita, no sé, un pelotero firma un bono de firma de 5 años y me dice, ya le pierde amor al béisbol. No sé cómo ves tú ese punto, Eduardo. No, totalmente, obviamente se pierde la sensación de su sobrevivencia. Me explico, porque cuando nosotros firmábamos, que era algo bueno, ni parecido a lo que está hoy por hoy, uno no podía ni llorar. Eso era darle por ahí para abajo, trabajar fuerte y bueno, y sudar duro. Pero hoy en día yo pienso que los peloteros tienen una salida muy fácil. Bueno, si no doy en esto, soy millonario. ¿Me explico? Entonces, pienso yo, no sé, pienso yo, pero la psicología y la madurez, pienso de que hay algo de eso, ¿verdad? De que el pelotero no siente esa necesidad de sacrificio.
para lograr las metas, porque ya financieramente han logrado algo, ¿verdad? Han logrado algo muy bueno. ¿no? La Y lo, sabermetría y el béisbol de hoy en día, um, no lo critico, pero tampoco lo aplaudo en lo absoluto, porque, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Sin caer en muchos detalles, todo lo que estamos en este medio, lo que nos apasiona el béisbol, sabemos lo que está pasando. A algunos le hace sentido, a otros no. Yo pienso que a las personas que le hace sentido son a las personas, a la generación nueva que nacieron y crecieron en ese mundo, pues lo ven de esa forma. Pero no nos olvidemos que somos seres humanos los que están jugando el béisbol, ¿verdad? no, yo sin duda comparto ese tema de que tiene que ser compartido, ¿no? Valga la redundancia. Se tienes que mezclar, ¿no? Y sin duda. Y creo que también va por la parte de lo que tú decías, comentabas también de los niños, ¿no? No viven ese proceso. Un niño que viva jugando con su niño de su misma categoría, pues ya a los 12 años lo apartan, o sea, para prepararlo, y el niño nada más es puro entrenamiento y no vive ese proceso recreacional, ¿no? De jugar o no, si se quiere dedicar o no. También de repente el tema de la academia, mismos padres también, ¿no? Por el futuro económico. Dicen por ahí, ¿no? Que el bono no hace pelotero, ¿no? En estos casos no vemos, porque en teoría tú dices, si te dan más de $1 billón, tú deberías llegar a grandes ligas, ¿no? Es la teoría. Pero en cuanto a esos casos no pasa, ¿no? Yo por lo menos recuerdo a Vladimir Guerrero Jr., él lo decía, bueno, mi papá porque me ministró el dinero. Si no, el mismo Acuña lo dice. A mí me dan esa cantidad de dinero y no llego, me vuelvo loco, ¿no? Más le dieron 100.000 y bueno, ya después puedo firmar por $100 millones, ¿no? Sí, eso ¿Tú es cómo ves correcto. toda Por esa eso parte, que, Eduardo? así es, eso es correcto. Por eso que anteriormente hice el comentario que yo nací en la época equivocada, porque a los 12 años yo era un pitch estelar. A mí me hubiesen dado $10 millones en aquel, si fuese hoy, jugando. Claro, claro, No, me no, imagino. pero es así, es verdad. Acuña es increíble, ¿no? Ese muchacho, en verdad, que todo el talento que tiene y todo, ¿verdad? Él ha sido inteligente también con su dinero. Él ha sido, yo he estado observándolo y no es como decimos nosotros, no es cogido con el lazo, ¿no? Él sabe cómo distribuir su dinero y su financiamiento. Bueno, y su papá creo que está detrás de todo eso, como tú lo mencionas, ¿no? Sí, ¿no? Y como dijeron también la parte, no, que lo robaron, entonces la gente, bueno, que me roben a mí, ¿no? También dice, ¿no? Que me roben con $100 millones. Siempre dice la gente, ¿no? O sea, tiene que asegurar su futuro. Han pasado las lesiones, me te viendo las lesiones y no sabes, ¿no? Asegúrate financieramente. Ya después, si el otro mantiene sus números a los 29 años, puede firmar por otro monto y eso es lo importante. Sí. Eduardo, Fíjate que eso es muy sí, sí. importante, si lo perdona que te interrumpa, No, adelante, es muy adelante. importante lo que tú acabas de mencionar, porque es verdad. Acuña estaba en una encrucijada. Tuvo una lesión y le dieron $100 millones lesionado. Fue obviamente un riesgo, un juego que la organización tomó. Así de sencillo. Vamos a ver cuánto le van a dar ahora. Sí, sí, yo no sé si vino antes o después de la elección, pero creo que sí, fue ahí, ¿no? Como que tuvo exacto. Si no hubiese asegurado, imagínate lo que, lo que Uh pasa, -huh. ¿no? Lo que hubiese podido haber pasado, ¿no? O sea, ese es el Exacto. tema. ¿Has regresado a Venezuela, Eduardo? Fíjate que la última vez que estuve en Venezuela fue en el año 1999. Tengo ya que 27 años que no voy a Venezuela. Y no es que no voy porque no quiero ir. Sueño con ir. Pero mi familia inmediata ha estado aquí en los Estados Unidos. Me explico. En Venezuela tengo primos y esto y lo otro. Y bueno, creo yo que todavía están allá. A lo mejor ya estarán por otros lados, ¿no? Pero seguro estoy que voy a volver. Seguro estoy que voy a ver una Venezuela como tal. No quiero caer Bueno. en política, No, pero sin problema. Es que fíjate también qué bueno que toca ese punto y pasa, ¿no? Que muchas veces dicen que la política y el deporte no se mezclan y al final se terminan mezclando, ¿no? Y eso lo hemos visto en el deporte. Yo te pongo un ejemplo desde el Mundial del 78 en adelante, ¿no? Todo lo que ha pasado. Pasó ahorita con Magallanes también en la Serie de las Américas. Entonces la gente como que pierde la memoria y critique que fuiste, no fuiste. Bueno, ya se harina de otro costal, ¿no? sí, Como dicen, ¿no? Pero sí, sin duda, sí, bueno, y fuiste en el 99 y justo después de esa final 99-2000 fue Magallanes Zulia, ¿no? Esa final exactamente. polémica, el primer juego y toda esa Sí, parte, sí, ¿no? sí, Sí, aquí sí estamos en el eso es tiempo. correcto, Listo. Bueno, eso es Eduardo, correcto. ya para finalizar, el mensaje que quieras dar a los magallaneros, a la gente del Zulia, a la gente que va a ver esta entrevista, yo pienso que ya la vamos a editar, la vamos a estar publicando el fin de semana, ahí te compartimos el link, todo lo que quieras agregar, cualquier cosa. Está el micrófono Perfecto. abierto para ti.
Sí, no, por supuesto. Una vez más, como lo dije al principio, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir contigo y recordar momentos muy gratos, obviamente momentos que marcaron mi vida. Y gracias quiero darle a toda esa fanaticada venezolana de todos los equipos de esa época que en verdad nos acobijaron, nos respetaban de una manera tal que increíble. Muchos recuerdos. Venezuela está en mi corazón, Venezuela está en mi raíz y mis raíces yo nunca la olvidaré, porque es como un árbol que se lo olviden sus raíces, ese árbol va a morir, ¿verdad? Y, y espero estar por allí pronto. Me gustaría compartir, me gustaría ver mi tierra, que la extraño de vez en cuando, hago mis arepitas aquí y allá para no olvidarme. Pero no, sí, muchísimas gracias por esta oportunidad, José. Muchísimas gracias una vez más de todo corazón. Humildemente acepté tu invitación y me pareció muy bonito de tu parte dar la oportunidad a personas como yo que fuimos parte del Magallanes en los años aquellos 80, ¿verdad? Que a muchas personas ni se conocerán, pero es increíble. Yo he recibido mensajes por Facebook cuando ven mi nombre y me dicen, Eduardo Sardiña, tú eres, sí, y por ahí, bueno, y me dicen, muchas gracias y esto, bueno, he recibido unos mensajes de personas que, wow, sinceramente me llegan al corazón porque veo la sinceridad de ese pueblo venezolano como tal, ¿verdad? Y de aquella fanaticada por la cual yo viví y pasé, ¿verdad? Y tuve la experiencia de tenerla. Yo, de todo corazón, Dios los bendiga a todos, bendiga ese país, prosperidad, bienestar para todos, son mis mayores deseos. Y bueno, y para adelante, que todavía falta mucho juego que jugar. Amén, amén. No, no, de nada, gracias a ti por la invitación. Esas eran mis par de preguntas también que te tenía y también si mantenías la comida, ¿no? Sobre todo la comida maracucha, los patacones, bueno, también la arepa, la yaca, ¿no? Toda esa parte. Y eso mismo, si la gente te reconocía por redes, ¿no? Si te escribían, y bueno, qué bueno que ya lo respondiste. Yo también, como te dije, yo sí recuerdo también cuando vi esta sección nació, así por así decirlo, que Damaso siempre, por lo menos en las transmisiones de Damaso Blanco, ¿no? Cuando está en el circuito del Magallanes, él decía, oye, ¿qué fue? ¿Qué será la vida de tal? Y a mí me quedó eso y me Ajá, acuerdo que lo inauguramos en la página, cuando era un blog, ni siquiera era la página todavía, con el Tapón Hernández, y eso fue en su momento la más leída, ¿no? O sea, y ahí sí, el año pasado me dijo también, bueno, vamos a sacar el canal de YouTube, es el que me ayuda a editar toda esa qué parte. bien. Y arrancamos con eso y bueno, pues en Tucupita Marcano, en Jumber Soto, o sea, hemos ido y vamos a hacerlo esta vez, era, o sea, bueno, mandando un audio, como era más, porque de repente con la gente está en Venezuela es más complicado el WhatsApp y ya dije, bueno, vamos a hacerlo distinto, hacerlo grabado y o sea, yo me pongo a buscar siempre, ¿no? Y de ahí más adelante te voy a consultar algunos contactos también para traerlos a esta tribuna. Sí, Y sí, en lo que pendiente. pueda ayudarte. Y sí recuerdo eso. Yo sí me acuerdo cuando ese nombre de Sardiña sí fue impacto. No recordaba que eras de Maracaibo o Maracucho. Eso sí no lo tenía en mente hasta que me mandaste esa primera nota de voz. Pero sí el nombre, sí, en ese momento sí fue impacto. Te recuerdo en esos peloteros de Magallanes como Iván Escobar, Ernesto Gómez, pero sí, sabes, todos los que has mencionado, ¿no? Y bueno, no, agradecerte por la oportunidad. Yo no, sé, aquí está abierto. De repente ya, bueno, después que salga esta, lo que podemos hacer después es un en vivo. Creo que para que la gente ya lo hacemos con más tiempo y se conecte y te pueda hacer preguntas. Yo creo que eso es el siguiente paso, ¿no? Y Está bueno, bien. no, Bueno, sí, con muchísimo gusto y obviamente lo que pueda ayudar, aquí estaré, obviamente, ¿no? Y una no, vez más, perfecto. muchas gracias, José. No, de nada, gracias a ti, Eduardo. Y bueno, ya para finalizar, bueno, Magallaneros, será una oportunidad que el Magallanes vuelva a unirnos. Ahí sección de qué fue, qué será la vida del Magallanero. Gracias por el apoyo. Pueden ahí seguirnos en redes, activar notificaciones para que le lleguen subamos algo, un poco, cualquier entrevista, todo eso parte. Bueno, Claro que sí. saludos, fuerte abrazo de Juan Roma Magallanero y gracias por el apoyo.